Sí, profe, te escuché que me decías que no. No, un campo magnético efectivamente puede desviar una partícula. Eso es completamente cierto, pero no es la única forma de desviarla. Tú puedes también hacerlo con campos eléctricos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una partícula que viene en esta dirección, tú puedes tener un campo magnético. La partícula viene en esta dirección. Tú puedes tener un campo magnético saliendo del tablero, Sí, como de abajo hacia arriba, o sea, como saliendo, la mano derecha, y entonces exactamente. esto va a crear una deflexión de la partícula. Incluso tú puedes tener partículas que están girando debido a un campo magnético, ¿de acuerdo? Pero esa no es la única forma. Tú podrías tener una carga allí que se mueve, Q, y podrías tener un campo eléctrico de esta manera, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo una carga atravesara un condensador o un par de placas paralelas, pues se va a deflectar debido al campo eléctrico porque el campo eléctrico hace una fuerza, va a seguir una trayectoria parabólica. Entonces un campo eléctrico es capaz de deflectar también una partícula, pero si tú tienes otra partícula aquí, pues esta otra partícula también tiene un campo eléctrico, genera líneas de campo, es una fuente de líneas de campo. Entonces, esta partícula va a sentir una fuerza debido a este campo eléctrico y se va a desviar también. ¿De acuerdo? Entonces, si bien un campo magnético puede deflectar un haz, ¿m? También lo pueden hacer campos eléctricos. ¿Qué es lo que sucede acá? En este caso, en el modelo de Thomson se asumía que los electrones estaban inmersos, puestos allí sobre una densidad de carga positiva, mientras que en el modelo de Rutherford él centró la carga positiva en un punto del espacio, digamos en el centro de la distribución, y lo llamó núcleo. Él propuso el Profe, entonces núcleo mientras atómico. más, profe, entonces mientras más electronvoltios tengo una carga, un átomo, mayor será su campo eléctrico, ¿no? Que produce. Mayor electron volts, no. Cuando tú tienes, o sea, hoy en día sabemos que en el núcleo atómico están compartiendo protones y neutrones, ¿de acuerdo? Entonces Sí, sí, profe. yo tengo como, pongámoslas como si fueran esferitas. Esto puede ser un núcleo atómico. Ahí hay Ah, profe, es pro- que, o sea, es que mi proto- pregunta venía a que el diamante tiene 7.3 electronvoltios y sus átomos están muy pegados, son átomos covalentes, si no estoy mal. O sea, son muy fuertes. Y pues, y pues el diamante es un aislante, si no estoy mal. no, Entonces, mm, pues, tú estás allí confundiendo muchísimas cosas. O sea, una cosa es cuando yo este es mi núcleo atómico, que hoy en día sabemos que está ujú, constituido por partículas positivas, que los llamamos protones, y otras partículas neutras que llamamos neutrones, ¿sí? Pero eso es diferente a los estados electrónicos. O sea, un electrón está por acá volando afuera, pongámoslo en este modelo, ¿cierto? Y para sacar este sí, electrón de profe, este los niveles de, material,
yo necesito darle una cierta cantidad de energía. Entonces, o para sacar Sí, profe, la- un átomo de un material, tengo que darle sí, una profe, cierta eso cantidad de energía. Entonces, esos electronvoltios que tú dices, no sé realmente a qué valor pertenezcan, si a lograr ionizar el átomo o si es la función trabajo, que es la energía que necesito yo para sacar un electrón del material o para sacar una, un átomo del material. Y eso pues es diferente con la estructura profe, es atómica de que, un material continuo en lo que los electrones o pueden ser electrones de valencia o pueden estar, digamos, en una capa de conductora. Eso es otra cosa muy diferente. No sé, esa energía que tú te refieres, ¿qué significa? sí, profe, es que lo que pasa es ¿cómo decirlo? O sea, los o sea, mientras más electronvoltios tenga un átomo, los electrones se van a acumular en una capita, en una, cap- en una capa, y esa capa sí es, eso es para los aislantes. Ah, no, es que lo que pasa, profe, es que, existen los niveles de energía, tú los conoces, S, P, D, F, Lo que pasa es y, que, bueno, eso que tú estás hablando bueno, profe, déjalo así. es de estructura atómica más adelante, ¿sí? Porque por ahora solo estamos diciendo, bueno, hay un núcleo y una nube de electrones allí. Sin embargo, eso que tú estás diciendo es teniendo en cuenta una cosa que se llama los números cuánticos y teniendo en cuenta que los electrones son fermiones y Ujú, solo puedo ir colocando de a uno en cada lugar. Entonces, un mismo nivel de energía puede ujú. tener degeneramiento dependiendo de muchas cosas que son situaciones cuánticas. Dos estados con momento angular diferente pueden tener la misma cantidad de energía. Entonces, pues quiere decir que yo pongo allí dos electrones. Ahora, si tengo en cuenta el spin, puedo poner más electrones. Entonces, es dependiendo de cómo vaya llenando yo. Pero eso, lo que tú estás tratando de decir parece ser que significa que entre más cargas positivas tenga el núcleo, evidentemente, para que el átomo sea neutro, puedo colocarle más y más electrones. Pero, por ejemplo, en el caso de el átomo de hidrógeno que tiene solo una carga positiva en el núcleo, pues solamente un electrón basta para hacerlo neutro. Creo que es lo que... Y sí, Ah, ya, los electrones se van poniendo por ya, ya, capas, ya, ya. pero hay que ir definiendo en dónde pueden ellos meterse y eso todavía va más adelante. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el experimento de Rutherford o sobre el modelo que se creó a partir de ese experimento? No, profe, todo claro. Vale, listo. Si no tiene otra clase me dejaron con un poco de dudas. Vale, Bueno, profe. entonces empieza la pregunta de ¿cómo es que están estos electrones aquí? Como ustedes pueden dar cuenta de la fecha, para 1910 ya se había postulado la teoría de la relatividad y ya se había postulado la forma que es un cuerpo negro. ¿Eso qué quiere decir? Que ya se había conocido lo que es un fotón y ya se sabía que había unos niveles discretos de energía en los que se acumulaban los electrones. ¿Mm? Entonces, ¿cuál era la idea que seguía? Bueno, la idea que seguía era que si esto es un átomo, vamos a ponerlo acá en el modelo de Rutherford, por ejemplo. Aquí yo tengo, y él tiene un núcleo. Ese positivo quiere decir que es el núcleo. Los electrones deberían estar aquí afuera, pero
Vamos a combinar una idea. Si estos son los electrones, un electrón pasa de un estado a otro liberando un fotón. ¿Cierto? Entonces, cuando se libera un fotón, implica que un electrón pasa de un nivel a otro. Cuando E salta de un nivel de energía a uno inferior. Entonces, cuando él desciende un nivel de energía, entonces esa energía se irradia en forma de un fotón. La idea es, aquí hay un nivel de energía, aquí hay otro nivel de energía. Esta es la energía inicial, aquí hay una energía final, y cuando el electrón pasa de estar aquí, aquí, entonces esta cantidad de energía, que la vamos a llamar H nu, o lo que es lo mismo, Hc sobre lambda, es la energía que se puede liberar en forma de radiación. Entonces, ya se había propuesto que la materia tiene niveles de energía. Y que cuando se libera, se cambia un nivel de energía, entonces es cuando sale un fotón que tienen unos valores discretos. Esa fue la propuesta combinada entre lo que se sabía de la radiación del cuerpo negro y lo que había ya propuesto Einstein para la explicación del efecto fotoeléctrico. ¿Eso qué quiere decir? Vino un señor que se llama Bohr y dijo, bueno, los electrones pueden estar dentro de órbitas aquí. Entonces, aquí esto se convirtió como una forma planetaria. Entonces, aquí está el tamaño del átomo. Por acá está el núcleo. Y los electrones están aquí de una forma planetaria. Un modelo planetario. Sin embargo, ¿dónde estaban? ¿Cómo estaban? No se podía saber. En este modelo planetario, los electrones podían tener cualquier energía. Mientras que la otra teoría implicaba que los electrones estaban en niveles de energía dados. El modelo planetario además ponía otros problemas, porque cuando esta partícula está oscilando, dando vueltas alrededor del núcleo, se predice que toda partícula acelerada radia. Toda partícula que esté acelerada radia. Y esta, para poder estar girando allí, necesitaba estar acelerada, necesitaba estar bajo la acción de una fuerza, que es el campo eléctrico generado por esta carga positiva. Por lo tanto, debería radiar. Y al radiar, entonces, ella debería estar perdiendo energía que está saliendo en forma de radiación y tarde o temprano chocar con el núcleo. Eso quiere decir que allí había muchísimos problemas en ese modelo. Vino el señor Bohr y dijo, bueno, eso sí es como un sistema planetario, pero es un sistema planetario tal que el electrón puede estar solamente en unos
estados discretos de energía. Él no puede estar en cualquier posición, él tiene que estar en unos niveles de energía. Entonces aquí las órbitas, que realmente no son órbitas, las órbitas son como niveles de energía. Y cuando el electrón pasa de una órbita a otra, o puede absorber o emitir un fotón. ¿Listo? Y esas órbitas son órbitas estables. Desde el punto de vista de la electrodinámica, en todo caso, eso no tenía ningún sentido. Pero, porque si este electrón está en una órbita, tenía que emitir. Pero coincide con lo que se estaba hablando del cuerpo negro y de la existencia del electrón, de la existencia del núcleo, de que cuando hay una diferencia de energía, la conservación de la energía dice que eso se convierte en un fotón, y toda la teoría que ya nosotros hemos visto que empieza a tomar fuerza para esa época. ¿Listo? La pregunta es, bueno, vamos a tratar de calcular cuáles son estos niveles de energía. Para esa época se habían hecho otros experimentos. Se había colocado, por ejemplo, en una caja partículas de un gas, helio, neón, argón, y se generan descargas eléctricas acá adentro. Esas descargas eléctricas excitaban estas partículas y luego ellas, al excitarse, emitían fotones que al pintar, digamos, al poner en un prisma y mirar cuáles son los componentes de la luz que formaban estos, se daban cuenta que cada material tenía un espectro característico que solo reflejaba la existencia de ciertos colores. Por ejemplo, tenían algo de rojo, pero solo una línea, un azul y un verde, digamos acá. Entonces, estos experimentos mostraban que habían espectros discretos. No como un cuerpo incandescente. Un cuerpo incandescente radia en todas las longitudes de onda, como nosotros ya lo hemos visto. Pero cuando se hacía este experimento, aquí se esperaba tener todo el espectro y luego se veían unos espectros discretos. Esto indicaba que estas partículas de acá tenían unos ciertos niveles de energía y que los fotones que salían eran la transición de un electrón de un nivel de energía a otro nivel de energía. El modelo de Bohr entonces establecía que efectivamente el átomo está en el centro, tiene un núcleo, y que los electrones están dando vueltas alrededor siguiendo unas órbitas, pero que esas órbitas no eran órbitas cualquiera, sino que estaban dentro de unos ciertos niveles específicos de energía. Eso entonces haría que la transición de un electrón de una órbita a otra generara espectros discretos. Eso entonces coincidía con el experimento de Rutherford de que hay un núcleo, y coincide entonces también con la teoría que hemos visto del fotón. Entonces esa fue la mejor aproximación que se pudo construir en ese momento de un modelo atómico. Resta, o sea, quedan muchas preguntas abiertas. Bueno,
Si eso es así, ¿cuáles son esos niveles? Y pueden coincidir con los niveles de energía que tenían o que tienen o que son observados, por ejemplo, para gases sencillos como el de hidrógeno. Porque pues nosotros nos podemos imaginar, y hoy en día en retrospectiva sabemos que el átomo más sencillo es el átomo de hidrógeno. Como tiene solo un protón en el núcleo, entonces él puede tener solo un electrón. Eso quiere decir que los electrones, pues, o ese electrón es el único que va a ocupar los niveles del hidrógeno. Y las mediciones que se hacen de los espectros de hidrógeno, pues, son claras. Sin embargo, cuando ya aparecen más protones en el núcleo, eso quiere decir que hay la posibilidad de tener más electrones y esos electrones pues van a estar haciendo muchísimos saltos al tiempo, muy posiblemente van a interactuar entre ellos y eso va a complicar la situación. De manera que en general lo primero que se trata de analizar es el modelo, o para este modelo es que describa al menos cómo son el espectro de el hidrógeno. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué podemos construir allí. Bueno, entonces vamos a tomar una premisa y es que se hizo esto para el hidrógeno. Entonces, se conocía el espectro del hidrógeno. El espectro del hidrógeno era conocido. Bien, entonces, el espectro del hidrógeno tiene la siguiente estructura, o lo que se vio, el espectro en el caso visible. Entonces vino un señor y dijo, bueno, vamos a hacer un experimento que es esto, colocar estos átomos de hidrógeno, hacerles una descarga, ellos se excitan y cuando se desexcitan ellos emiten luz y esa luz muestra un espectro en el visible que tiene la siguiente estructura. 1 sobre la longitud de onda es igual a R que multiplica o 1 sobre 2 al cuadrado menos 1 sobre N al cuadrado. Y esta se llamó la serie de Balmer. Donde lo que observaba el señor Balmer era que N podía ser 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y el valor de R que él encontró, ¿cierto? Porque él lo que hizo fue tomar el espectro del hidrógeno, aquí puso hidrógeno, él tomó el hidrógeno atómico, lo excitó, miró el espectro en la parte visible, ajustó y se dio cuenta que era una curva como esta, donde R le dio 1.097 por 10 a la 7 metros a la menos 1. ¿No? Donde esta R es la constante de Rydberg. Listo. Entonces se caracterizó el espectro de hidrógeno en el visible, se llamó la serie de Balmer porque él fue el que ajustó esta curva, se dio cuenta que tenía esta forma donde esta constante hoy en día se conoce como la constante de Rydberg. Muy bien. Entonces, por ejemplo,
Si él colocaba aquí para n igual a 3, entonces se observaba que la longitud de onda era de 656,3 nanómetros. Y esa la llamó, como era la primera que se observaba, nótense que aquí aparece este 3. ¿Cierto? Era la primera línea que observaba él. Cuando reemplazaba n por 3, era la primera línea que observaba. La llamó la H alfa. ¿Qué quiere decir? El alfa es la primera de la línea del hidrógeno. Si pone n igual a 4, entonces él va a obtener H beta y así sucesivamente. Entonces va a tener la segunda línea, la tercera línea y así. Bueno. Entonces, se hizo el experimento, se vio que efectivamente esto está por niveles, Bohr está tratando de explicar y entonces él dijo, bueno, la diferencia entre dos niveles de energía, es decir, cuando el electrón salta de un nivel a otro, es cuando emite un fotón que se lleva esa energía. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la diferencia de energía entre dos niveles o lo que se lleva el fotón es justamente ese valor. Entonces él va a igualar este valor con la energía. ¿Y la energía cómo se escribe? Ustedes recordarán que, voy a colocarlo por acá, la energía de un fotón es h por la frecuencia o es h por la velocidad de luz sobre la longitud de onda. Y si aquí aparece eso, eso quiere decir que yo puedo escribir esto en términos de la energía del fotón que sale, porque es este fotón, ¿cierto? Esta es la longitud de onda de un fotón de aquí. Esta es H alfa, por ejemplo. H alfa es la primera línea que observó él. La vio cuando n es igual a 3. ¿Eso qué quiere decir? Que esa energía es la diferencia que hay entre dos niveles atómicos según el modelo de Bohr. Entonces vamos a mirar, vamos a escribir eso de alguna manera. Entonces, ¿puedo borrar el lado izquierdo del tablero donde están los modelos atómicos? Listo, profe. Puedo borrar. Vale. Entonces, Sí, profe, listo. gracias. Entonces, Profe, entonces el número de onda o la longitud de onda se le multiplicaba al cuando Balmer hizo su experimento, él se dio cuenta que el inverso de la longitud de onda era igual a la constante de Rydberg por esta diferencia de acá. Si yo multiplico por HC, entonces, ¿qué tengo? Yo tengo HC sobre lambda es igual a R que multiplica, a RHC, perdón. Que multiplica a 1 sobre 2 al cuadrado menos 1 sobre n al cuadrado. Y esta es la energía del fotón. ¿Cierto? Esta es la energía del fotón. Entonces, pero la energía del fotón coincide con la diferencia de energías. Es lo que estamos diciendo. ¿Mm? Entonces, del modelo de acá, cuando yo tengo un nivel de energía, un nivel de energía inicial y un nivel de energía final, el electrón estaba aquí
pasó ahora a estar aquí. Y esa energía, esta diferencia de energías, es la energía del fotón que sale. Entonces, este es un fotón, lo llamamos gamma, que tiene una longitud de onda lambda, y su energía es igual a hc sobre lambda. Y esa energía va a ser igual a la diferencia de energías, es decir, EI menos EF. Porque EI es mayor a F, entonces esto es positivo. Y esa es la energía del fotón. Y esta es precisamente la energía del fotón. Entonces esto es energía inicial menos energía final. De donde entonces allí podemos deducir cuáles son los niveles de energía de ese átomo, porque esto quiere decir, yo lo puedo escribir como R, H, C, noten que esas son tres constantes, la constante de Rydberg, la constante de Planck y la velocidad de la luz, sobre 2 al cuadrado menos R, H, C sobre N al cuadrado. Y allí me está sugiriendo directamente cómo son las energías a las que tiene acceso el electrón. Y de aquí entonces yo puedo deducir inmediatamente, identificar las energías del electrón. Ahorita te escuchábamos, pero entrecortado, pero ahora sí no te escuchamos. Ya voy. Voy a repetir. Entonces, las energías del electrón como menos RHC sobre N al cuadrado. O sea, se hizo primero un estudio atómico, se veía una materia como un continuo, luego se asumió que había átomos, luego se descubrió el electrón y se sabía que el electrón estaba dentro de los átomos, se imaginaron que había como una masa amorfa allí que tenía carga positiva y los electrones estaban incrustados allí. Luego vino en el experimento de Rutherford. Con el experimento de Rutherford se demostró básicamente que la carga positiva está concentrada en la parte central, entonces se asumió que, claro, allí estaba y que los electrones estaban orbitando alrededor. Sin embargo, por la electrodinámica, se sabe que si estuvieran orbitando alrededor, estos electrones emitirían luz y colapsarían contra el núcleo. Entonces había ese problema. Luego, con las observaciones que se hicieron de los espectros discretos y además de lo que se ha hablado del cuerpo negro, se dijeron, no, eso lo que pasa es que la materia tiene niveles de energía, el electrón solo puede estar en un nivel de energía y no puede radiar simplemente porque tiene prohibido decaer en un continuo. Entonces él solamente está en estos niveles de energía y puede saltar de un nivel a otro emitiendo un fotón. Entonces aquí estamos, digamos, mirando acá un acercamiento de este par. Hay un nivel inicial, un nivel final. El electrón pasó de un nivel de energía superior a uno inferior emitiendo un fotón. Ese fotón tiene una energía que sería hc sobre lambda y la propuesta de Bohr es decir que esa energía de ese fotón es la diferencia de energía entre los niveles. Por otro lado, un señor que se llama Balmer metió átomos de hidrógeno dentro de una cámara donde había unas descargas eléctricas. Eso excitaba a estos átomos y cuando ellos se desexcitaban emitían una luz. Él utilizó un espectroscopio, digamos como un prisma, para mirar cuál es el espectro de energía. Si nosotros hacemos eso con la luz blanca que viene del sol, vemos el arco iris. Sin embargo, él vio que solo había unas líneas discretas, que les puso H alfa, H beta, H delta, H gamma y así sucesivamente. Él ajustó la posición energética de estas líneas con esta expresión. Entonces, ellos tienen una longitud de onda, asoció una constante de Rydberg, 1 sobre 2 al cuadrado menos 1 sobre n al cuadrado, donde n toma los valores 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y pues la primera la llamó H alfa. Entonces, vamos a unir estas dos ideas. Y aquí está, que la energía del fotón que sale, pues tiene esta longitud de onda, por lo tanto tiene esta energía. Y esta energía es la diferencia de energía entre dos niveles de los que se trabaja.
Entonces, evidentemente aquí aparece un nivel de energía, aquí aparece el nivel de energía final y eso nos dice que los niveles de energía entonces que debe tener este átomo de hidrógeno son menos la constante de Rydberg, la constante de Planck, la velocidad de la luz sobre n al cuadrado. Y ese es el resultado que nosotros observamos de los niveles de energía propuestos por usando la serie de Balmer y utilizando la idea de Bohr. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Está clara esa idea? Profe, no te escuchamos. ¿Alguien lo escuchó? Sí, yo le escuché todo lo que Pro- él dijo. Mira, profe, pues profe, nos básicamente están entendemos recortando. que hicieron una aproximación las de Rydberg, las de Balmer, para aproximar a determinadas longitudes de onda para determinados niveles de energía, a partir del nivel 2 hasta el nivel N, o sea, no hasta el de estado basal, sino desde el nivel 2 hasta el nivel 2 y se puede explicar para determinada longitud de onda, que fue la serie de Balmer, la serie de Rydberg y cada una que son, porque son varios tipos de series. Correcto, eso es lo que vamos a continuar. Bueno, entonces, como ya queda solo un minuto, por favor copien lo que está en el tablero y luego en el siguiente video entonces vamos a discutir justamente eso, que esa no era la única serie, que se observaron otras series que de hecho refuerzan la idea que tenía Bohr. ¿Listo? Entonces ya continuamos. Listo, profe. Entonces,